Bueno, hola, saludos a todos, espero que estén muy bien. Como ya estamos a punto de iniciar el estudio de lo que es escatología, primero quería mandarles este pequeño videito para que prestemos atención a algunos conceptos clave que tenemos que tener muy en cuenta. Ya les había pasado una hojita con algunos puntos, como una especie de glosario, fue más bien lo que les pasé, con algunos términos que necesitamos entender, que necesitamos que por lo menos los lean para que cuando escuchemos alguna palabra no tener que detenernos tanto a explicarla y a profundizar qué significa, ¿verdad? Como escatología, etcétera, sino que ya sepamos cuando mencionamos esa palabra a qué nos estamos refiriendo. Ahora, hay algo muy importante también con esto que les voy a decir ahorita, porque el tema de escatología y tiempos finales llaman muchísimo la atención de las personas. Y hay gente que habla y tiene mucha creatividad para hablar de este tema, ¿verdad? Y se vuelan muchísimo, pero nosotros queremos hablar lo que la Biblia dice, o sea, queremos interpretar la Biblia como tenemos que interpretarla, que es de forma literal, no podemos volarnos. Y yo sé que eso jala muchísima gente, entonces para que tengamos cuidado y para que aprendamos cuál es esa diferencia que tenemos que hacer y cómo tenemos que ser 100% bíblicos. Entonces, de lo que quiero hablarles ahorita es de la importancia de una buena hermenéutica para interpretar la Biblia. Ok, ¿qué es esto de hermenéutica? Bueno, en la hojita que les había pasado, eh, les puse ahí una definición, pero muy escueta. Quiero profundizarlo un poco más. La palabra hermenéutica viene de la palabra griega Hermes. Y yo sé que todos, o la mayoría, han escuchado acerca de Hermes, ¿verdad? Que era uno de los dioses del Olimpo o del panteón griego. Donde Zeus era la cabeza y el dios principal de ese panteón. Ahí tenemos otro montón de dioses más, Apolo y un montón más. Hermes era uno de esos dioses, pero Hermes era en la mitología griega el mensajero de los dioses. Era precisamente el dios que comunicaba e interpretaba los mensajes de los otros dioses. Y de ahí es donde viene la palabra hermenéutica. La hermenéutica, yo les había puesto en el documento que es la ciencia y el arte de interpretar la Biblia. ¿Por qué es una ciencia? Bueno, porque como toda ciencia tiene una serie de reglas, de normas, de leyes, ¿verdad? Que hay que seguir paso a paso para poder extraer el significado del texto que estamos estudiando. Nosotros no podemos agarrar un versículo cualquiera y poner a decir ese versículo lo que yo quiero decir. Pasa muchísimo con muchos predicadores y con mucha gente que enseña que tiene una idea ya preconcebida en la cabeza, mira, quiero hablar de tal cosa, y lo que busca es un versículo que apoye esa idea que él tiene en la cabeza y lo utiliza para predicar lo que ya él tenía en mente para predicar. Eso no es correcto. Lo que uno tiene que hacer es ir al texto y ver qué es lo que el texto quiere decir. Tenemos que dejar que el texto nos hable, y para eso precisamente es todo esto de la hermenéutica. Una de las partes de la hermenéutica es la exégesis. Esa es otra palabra que ustedes van a escuchar mucho a muchos predicadores hablar de hacer una buena exégesis. La exégesis es una de esas herramientas que se utilizan en la hermenéutica para poder extraer el mensaje real y literal del texto. Cuando uno no lo hace de esta forma, pone al texto a decir lo que quiera y lo sacamos completamente de contexto. Entonces hay que tener mucho cuidado, y para estudiar estos temas que vamos a ver tenemos que ser sumamente cuidadosos para no volarnos ni perdernos en un montón de cosas que la Biblia no nos enseña. ¿Ok? Entonces tenemos que la hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar la Biblia. Dijimos que era una ciencia porque seguía por reglas, normas, leyes, etcétera. Pero también es un arte porque es algo que hay que practicar, es algo que hay que poner en práctica para poder después contextualizar y traer una aplicación a nuestras vidas también, a nuestro tiempo. Ok, entonces técnicamente la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Bueno,
porque los griegos, ustedes saben que tenían una cantidad enorme de mitología. Esta mitología se difundía de forma oral, en forma de leyendas, en forma de cuentos, de un montón de formas. Pero también había una parte que era escrita. Entonces, la gente que vivía en ese tiempo, como creían, ¿verdad?, que eran los dioses hablando, y muchos creían que esto era cierto, entonces tenían que utilizar algún método para poder interpretar todos esos escritos y toda esa literatura mitológica. Entonces ellos tenían que utilizar un método, y el método que ellos utilizaron para esto se llama alegoría. Ellos tenían que alegorizar. ¿Por qué? Porque al ser mitología no era una realidad, entonces no estaba metido dentro de un contexto histórico que usted podía devolverse y decir si esto pasó en el año tal y cuando Zeus hizo tal cosa fue el día que X o Y. No, o sea, como era mitología, entonces para poder interpretar esos supuestos mensajes tenían que alegorizar. Pero el alegorismo tiene un problema, ¿verdad? Que es un método ficticio y es muy subjetivo. Es una forma demasiado subjetiva de descubrir la verdad. A través de la alegoría, uno nunca va a poder llegar a descubrir la verdad. ¿Por qué? Bueno, primero, la alegoría lo primero que hace es anular la historicidad de lo que uno quiere interpretar. No pone el dedo en el acontecimiento histórico. Eso obviamente sucedía en aquellos tiempos porque no habían sido acontecimientos históricos, todas esas historias de los dioses y todo esto. Pero eso se adaptó a nuestro tiempo. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, cuando uno utiliza ese método de alegoría, no está poniendo el dedo en el acontecimiento histórico. Por eso es un problema interpretar la Biblia alegóricamente. Y dos, la alegoría es subjetiva. Entonces, si hay dos intérpretes, hay dos interpretaciones distintas. O sea que al final van a haber tantas interpretaciones como intérpretes hayan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Por eso, una persona que intente interpretar la Biblia alegóricamente va a fallar en darle el verdadero mensaje que Dios quería dar a través de ese pasaje. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia y vemos que las escrituras hay que interpretarlas literalmente. De hecho, cuando hablamos de literalmente, ¿verdad?, pero también hablamos de lo que es predicación o enseñanza expositiva, que es como un sinónimo de interpretar la escritura literalmente, o parte más bien de interpretar las escrituras literalmente. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y estudiamos a los profetas, vemos que ellos interpretaron las escrituras literalmente. Los apóstoles también lo hicieron. Vemos cuando Pablo citaba pasajes del Antiguo Testamento, lo hacía literalmente. Pedro también en Pentecostés, cuando predicó en Hechos y todo esto, vemos que ellos todos lo hicieron de forma literal. Es más, hasta el mismo Jesús. Y esto lo podemos ver en Mateo 12, del 38 al 42, cuando cita a Jonás. Y dice, se los voy a leer, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vemos que para Jesús eso fue un acontecimiento histórico. Jonás literalmente para Jesús estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. No fue una historia, no fue una ilustración para que nosotros entendiéramos más adelante que Jesús iba a pasar 3 días y 3 noches en el fondo en el centro de la tierra, ¿verdad? No, para Jesús fue literal y por eso él lo menciona como tal. Dice, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces vemos que si Jesús utiliza el método literal, ese es el método que cualquiera de nosotros que quiera hablar de la Biblia tiene que utilizar. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? A lo largo de la historia, los hombres que han interpretado con la Biblia con fidelidad, ¿verdad?, lo han hecho literalmente. A través del tiempo y en la actualidad también, o sea, hay muchísimos predicadores y maestros que lo hacen de forma
literal. Los que lo han hecho a través del método alegórico le han hecho muchísimo daño a la iglesia. Y vemos un montón de gente enseñando un montón de herejías porque han sacado los pasajes y los textos del contexto, ¿verdad? Y han enseñado cosas que nada que ver. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el método alegórico le hace mucho daño al significado de la palabra de Dios. Ahora, por ejemplo, uno de esos hombres desde el inicio desde el primer siglo fue Orígenes de Alejandría. Este hombre vivió aproximadamente entre el año 185 y 254 después de Cristo. O sea, esta fue como la segunda generación casi después de los apóstoles, ¿verdad? Y él fue uno de los que enseñó teología en el área de ahí de Alejandría, en Grecia, ¿verdad? Pero de hecho, él fue un gran erudito, o sea, fue un gran maestro, y se le considera, de hecho, a él al primer crítico textual de la Biblia. Pero Orígenes, al estar tan metido ahí en esa parte de Grecia y Alejandría, empezó a alegorizar muchísimas cosas y empezó a hacer una interpretación alegórica de la Biblia. Y muchos de esos errores que él cometió los estamos sufriendo todavía hoy en el siglo XXI. Orígenes, ¿verdad? Como les decía, vivió en Alejandría, en una ciudad griega, y al vivir ahí adoptó el método griego de interpretación, que era el alegórico. Y Orígenes sentó las bases para lo que posteriormente Agustín de Hipona, que también fue un gran siervo, un gran instrumento de Dios en su momento y todo, pero Agustín de Hipona heredó de él parte de esa interpretación alegórica. Y Agustín de Hipona, que ya vivió entre el año 354 y 430 después de Cristo, desarrolló un método alegórico aplicado a la profecía. Entonces, muchos de los teólogos modernos han seguido ese método todavía que dejó Agustín de Hipona. Y esta precisamente fue la base, este tipo de interpretación alegórico aplicado a la profecía, fue la base de lo que hoy conocemos como el amilenarismo, ¿verdad? Que ya también les he hablado de eso y ahí en la hojita viene, ¿verdad? Que el amilenarismo, nada más les recuerdo, que es creer que no habrá un milenio, que no va a haber un reinado terrenal de Cristo, que no va a haber un reinado visible aquí en la tierra de Cristo, que va a durar 1000 años literales. Los amilenaristas dicen que el reino se está llevando a cabo ahora en el cielo y que cuando un cristiano muere va para ese reino. Pero entonces, si eso es así, ese reino no tendría nada que ver con nosotros acá en la tierra, ¿verdad? Otros de los amilenaristas, otra postura que tienen algunos, porque están divididos también en algunas posturas, lo que dicen es que la iglesia es el reino, pero en el reino de los cielos, ¿verdad? Mateo nos dice, pero en el reino la voluntad de Dios será hecha en la tierra así como en el cielo. Y usted y yo hoy somos testigos de que la voluntad de Dios aquí en la tierra no se ejecuta como allá en el cielo. Aquí vemos un montón de desobedientes. Aquí hay un montón de gente que no quiere saber nada con Dios, que Dios da sus órdenes y todo lo que Él pide y la gente hace todo lo contrario. Entonces vemos que no podemos utilizar el método alegórico ni el método que utilizan los amilenaristas. Y todo esto ha pasado porque no se ha interpretado la Biblia literalmente. Entonces, ¿qué es interpretar la Biblia literalmente? Bueno, interpretar la Biblia literalmente significa interpretarla de forma normal, de la manera normal, interpretarla de la manera más natural. Interpretarla literalmente significa que hay que interpretarla de una manera histórico-gramatical. O sea, que hay que tener en cuenta tanto la historia y hay que tener en cuenta la gramática. Nosotros con la Biblia sí podemos utilizar la parte histórica porque son hechos reales. Todo lo que la Biblia dice es cierto, todo lo que la Biblia dice ocurrió.
no fueron historias. Cuando la Biblia habla de Sansón, ¿verdad? No es que estamos hablando de mitología como la mitología griega, por ejemplo, con Hércules, ¿verdad? Que existe un hombre muy fuerte. No, 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 no. Sansón existió literalmente. Dios abrió el mar literalmente para sacar a su pueblo. Dios hizo milagros, señales, hizo descender fuego del cielo. Todo esto nosotros lo interpretamos así. E inclusive muchas veces se han encontrado argumentos arqueológicos, elementos, perdón, arqueológicos que apoyan los relatos bíblicos, y esto nos da todavía más certeza y más seguridad de que todo lo que la Biblia nos enseña ha pasado literalmente. ¿Ok? Entonces, cuando uno interpreta la Biblia así, tenemos, como también incluye la parte gramatical, tenemos que tomar en cuenta las figuras de dicción o el lenguaje figurado, y eso ya nosotros lo hemos visto en el cole, ¿verdad? De hecho, dentro de la hermenéutica hay dos categorías. La primera es la categoría general, que son las reglas que gobiernan la interpretación de todos los textos bíblicos. ¿Qué es lo que hay que hacerle a todos los textos bíblicos para poder interpretar bien la Biblia? Bueno, hay que hacer el análisis histórico, hay que hacer un análisis cultural, hay que hacer un análisis contextual. No podemos leer solo el versículo que queremos predicar, hay que leerse todo el capítulo o todo el libro más bien, para saber de qué está hablando, en qué momento, todo esto. Hay que tener en cuenta el léxico también, la sintaxis de esto y la teología como tal, para no salirnos del contexto teológico general de toda la Biblia. Por eso, para estudiar la Biblia hay que buscar algunas herramientas y hay que dedicarle tiempo. No es que yo en 10 minutos me preparo una prédica y listo, no. O sea, si nosotros somos responsables delante de Dios de lo que vamos a decir, y para poder decir este pasaje, lo que quiere decir esto y lo otro, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, esa primera categoría general es para toda la Biblia, hay que tomar en cuenta esto, pero también para algunas otras partes de la Biblia que son que tienen otra composición literaria, existe también una hermenéutica especial con unas herramientas y guías y leyes que se aplican a cada uno de los otros géneros literarios que existen dentro de la Biblia. Entonces, esta categoría de hermenéutica especial contiene las reglas que se aplican a las figuras de dicción y lenguaje figurado, como lo son los símiles, las metáforas, porque en la Biblia hay símiles, hay metáforas, hay proverbios, hay parábolas, hay alegorías, hay tipos, ¿verdad? Que son cosas que simbolizan o tipifican algo, hay profecía, hay literatura apocalíptica, que es como la que vamos a estar estudiando. Para cada una de estas tipos o géneros literarios que hay dentro de la Biblia, hay reglas para poder interpretarla y sacar y poder extraer el mensaje real de esos pasajes, porque no es lo mismo como yo interpreto una parábola como interpreto parte de la historia, ¿verdad? O una porción histórica de la Biblia. Son cosas diferentes y hay que saber un poquito de esas reglas. Gracias a Dios ahorita hay muchísima ayuda en línea que le ayuda a uno muchísimo a estudiar esto. Y si es posible tener acceso un poquito también a los idiomas originales, o ya que uno no lo sabe, ¿verdad? Hay muchas herramientas que le ayudan a uno en ese proceso. Pero es importante todo esto. ¿Por qué? Porque cuando uno interpreta literalmente, no va a alegorizar, pero sí toma en cuenta el lenguaje figurado y aplica las reglas para cada caso, inclusive para la alegoría. Pero tomar las reglas y todo esto, ¿verdad? Para interpretar la alegoría, eso no quiere decir que uno esté interpretando alegóricamente. Lo que uno hace es que si encuentra un pasaje que es una alegoría, lo interpreta como tal, pero ya el pasaje en sí es una alegoría. Pero uno no agarra un pasaje histórico o un pasaje profético que no es alegoría y lo alegoriza, ¿ok? Entonces eso es importante, quería dejarlo claro. De hecho, como les decía, en la Biblia hay muchísimas figuras de dicción,
pero existen reglas para interpretar esas figuras, como les dije. Uno de los libros que más lenguaje figurado hay, que tiene, en la Biblia es el libro de Isaías. De hecho, en Estados Unidos, en algunas universidades, en las facultades, digamos, donde estudian la lengua inglesa, ¿verdad? Y todo eso que tiene que ver con el idioma, utilizan el libro de Isaías en muchas ocasiones para poder enriquecerse con todo el montón de figuras de dicción y lenguaje figurado que tiene. Veamos nada más así, por ejemplo, Isaías 1:18, ahí nomás empezando, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí estamos frente a un símil. Si vuestros pecados fueren como, esto es un símil, ¿verdad? Como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aquí vemos una comparación, y cuando en medio de la comparación vemos un como, eso nos ayuda a distinguir de que es un símil y nos ayuda a distinguir el símil de la metáfora. Si no hubiera ese como, entonces sería una metáfora. Esto es como una clase de español. ¿Verdad? Tenemos que recordarnos de todo eso, inclusive cuando estudiamos la Biblia, porque hay que tener en cuenta la gramática. Ok, en fin, en la Biblia hay muchísimas figuras de dicción. A veces pasa con la literatura que vamos a estar leyendo y la que les dejé ahí, digamos que de tarea, ¿verdad? Los pasajes esos que íbamos a estar leyendo, vamos a ver, y sobre todo en Apocalipsis, que hay una enorme cantidad de figuras y símbolos, y cuando nosotros vemos todo eso nos asustamos y más bien decimos: no entiendo nada. Pero no, o sea, al contrario, toda esa cantidad de símbolos que al Espíritu Santo le plació dejar ahí registrados en la Biblia, y todas esas figuras y todo eso, es más bien para que nosotros podamos entenderlo más fácil. Las figuras y los símbolos no los puso Dios ahí para oscurecer el significado del texto, no, lo puso ahí más bien para aclararnos el significado. Entonces, cuando en Apocalipsis a Satanás se le llama el dragón, es para que nosotros nos demos cuenta de que es un personaje terrible, temible, ¿verdad? Cuando al anticristo se le llama la bestia, es para que entendamos el carácter de ese personaje. Cuando a Jesucristo se le llama el Cordero Inmolado, es para que nosotros inmediatamente sepamos que Él es el sacrificio por nuestros pecados. Cuando se habla de trompetas, es para que entendamos que es que se va a anunciar algo importante, que se va a dar una orden, y esto lo saben mejor, digamos, las personas que viven en países o que han estado en un ejército, ¿verdad? Cuando se va a dar una orden, se va a dar un aviso importante, se toca primero la trompeta, el edicto o el mensaje que el rey quería. Entonces, vemos que todo esto es, ¿verdad?, para facilitarnos. Cuando se habla de que la voz de Jesús es como el estruendo de muchas aguas, de ahí uno lo más que piensa, ¿verdad?, es en una catarata, ¿verdad? Y uno tal vez le viene la idea de las cataratas del Niágara, ¿verdad? De ese sonido, ese retumbo, esa bulla ensordecedora, ¿verdad? Entonces podemos darnos una idea de lo potente que es la voz de Dios. Ahora, pónganme mucha atención en esto. El hecho de que en la Biblia haya muchos símbolos no quiere decir que uno va a tener que interpretarla simbólicamente. Y ya porque hay metáforas no quiere decir que tengamos que interpretarla metafóricamente. Esos símbolos fueron puestos ahí únicamente para aclararnos, para ayudarnos a comprender mejor. Por ejemplo, dice Santiago en el capítulo 3:6, ¿verdad?, que ese capítulo nos habla de la lengua. Dice que la lengua es un fuego. Ahí está usando una metáfora, ¿verdad? Si hubiera dicho la lengua es como un fuego, sería un símil, pero no, aquí está diciendo la lengua es un fuego. Y ahí entonces vemos que está usando una metáfora. Y esto lo hace así para que nosotros podamos entender el carácter dañino que tiene
la lengua, ¿verdad? Y todo lo hemos vivido, los chismes y todo esto, ¿verdad? El peligro que es realmente la lengua. Entonces Dios usa una metáfora para que nosotros entendamos eh, correctamente el poder dañino que tiene la lengua. Cuando dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y nos habla, la compara con un fuego, un mundo, ¿verdad? Nos habla de algo grande, que es para que veamos lo grande y lo abarcador que puede ser el mal que puede causar la lengua mal usada. La lengua es infernal. En fin, la Biblia utiliza muchísimos símbolos y podríamos llevarnos horas viendo ejemplos de todo esto. Es más, Cristo también enseñó muchas veces a través de algunos elementos literarios, y Jesús lo que más le gustaba era la parábola, ¿verdad? Para que la gente entendiera lo que quería decir. El sembrador salió a sembrar. Ahí todos los que le estaban escuchando o eran sembradores o estaban familiarizados, tenían familiares o lo que fuera, o el vecino, ¿verdad? Que ellos veían todo el tiempo la gente sembrando. Cuando él dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Él no está hablando de que es una tabla con bisagras, él lo que está diciendo es que él es la entrada al redil y que si no es a través de él no podemos entrar. Por eso es importante tener en cuenta la hermenéutica a la hora de la interpretación bíblica. Ahora, cuando alguien se para en el púlpito y dice esto significa tal cosa, de verdad que debió haber estudiado y profundizado ese pasaje gramaticalmente, históricamente, literalmente, y tiene que haber justificado su interpretación. Esto es así porque, ¿verdad? Y ya haber tenido sus horas de estudio para poder llegar a esas conclusiones. Así es como hay que predicar y enseñar la Biblia. Pero hay muchas personas que predican, como les decía hace un momento, ¿verdad? Lo que sienten, lo que piensan, lo que se imaginan o lo que ellos creen que dice el pasaje. Digo todo esto, ¿verdad? Ya voy terminando, porque en estos temas escatológicos pareciera que a veces hay una competencia, ¿verdad? Entre los que enseñan este tipo de cosas, ¿verdad? Por enseñar lo más espectacular, lo más sensacional, y al hacer eso muchas veces se olvidan del verdadero mensaje que el Espíritu Santo quería darnos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y filtrar muy bien lo que nos enseñan. Y no solo en esto, sino en toda la Biblia. Sobre todo porque la misma Biblia nos da una advertencia y una bendición para todos aquellos que estudian el libro de Apocalipsis. Yo no sé si usted sabe, pero el libro de Apocalipsis es el único libro que tiene una bendición por estudiarlo y por escucharlo. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es algo importante que también esto que quiero dejarles acá, porque, bueno, primero dice que bienaventurado el que lee y los que oyen, pero también los que guardan las cosas que están ahí escritas. Por eso no podemos irnos ahí por lo fantástico y descubrir que era el séptimo cuerno de la tercera cabeza y todo eso, o sea, todo eso tenemos que aprenderlo, pero es más que todo para guardar las cosas que ahí dice. Y también la Biblia nos enseña cómo debemos vivir, y el Apocalipsis nos enseña que tenemos que estar preparados para la venida de Cristo, y eso es mi intención. No es que salgamos, uy, qué chiva esto, qué chiva lo, no, 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 tiene que ser para la vida práctica, para estar nosotros esperando la venida de Cristo como una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces eso es importante, porque si ustedes se meten a internet van a encontrar cualquier cantidad de cosas, interpretaciones raras, y ya todo el mundo diciéndole quién es el anticristo y que la bestia y todo esto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, interpretar literalmente, y eso es lo que vamos a hacer bíblico 100%, hasta donde Dios nos permita. Y Apocalipsis 22 del 18 al 19, también quiero hacerlo de esta forma porque también le soy sincero, a veces uno se ve tentado, ¿verdad? Decir, uy, sí, que cuando ve algunas cosas, ¿verdad? Y empieza uno a hacer asociaciones y todo, tiene uno que aterrizarse y decir, no, aquí es buscando la interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque vea lo que dice Apocalipsis 22 del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están aquí escritas en este libro, y eso yo no lo quiero para mi vida ni para ninguno de ustedes. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Así que, familia, quería dejar esto claro, ¿verdad? Y para que entendamos también cómo vamos a leerlo, ¿verdad? Y también para ponernos en contexto, ¿verdad? Que no vayamos, cuando vayamos viendo Apocalipsis y todo esto, vamos a ir viendo todo verso por verso y en Daniel también. Podremos tal vez sacar algunas conjeturas, ¿verdad? Ya a la hora de la contextualización o trayendo la aplicación para nuestras vidas y tal vez ya por lo que estamos, por el tiempo en el que estamos viviendo y por el montón de cosas que ya están en la escena mundial, podemos sacar algunas conclusiones, pero les aseguro que les voy a decir, bueno, ya esto es lo que yo pienso en vista de lo que quiero que dejemos claro es la base fundamental. En eso sí no vamos a negociar. Entonces, que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves. Saludos.